Lárgate. Me cansé de mantener a una vaga como tú, gritó mi marido dándome una bofetada. Yo no dije nada, pero cuando regresé de un viaje de negocios, quedó paralizado de horror, al ver que yo era la nueva dueña de... Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Elena tenía 34 años, aunque en ciertas mañanas parecía cargar una década más sobre los hombros. Caminaba despacio por la vereda húmeda, sosteniendo una bolsa con pan recién comprado, mientras trataba de ignorar el frío que se filtraba por la suela rota de sus botas. Había salido temprano del templo donde trabajaba como parte del coro, un espacio que había sido su refugio desde la adolescencia. A cada paso, la tela de su abrigo vibraba con el viento que anunciaba una temporada cruel. Aún así, algo en ella mantenía una esperanza pequeña, una chispa escondida que se resistía a apagarse por completo. Era una mujer delgada, de gestos suaves y mirada profunda. Su voz, cuando cantaba, podía acariciar incluso a los corazones más endurecidos. Muchos fieles del templo decían que la voz de Elena tenía el extraño poder de aliviar tristezas que ni siquiera habían encontrado forma. Ella nunca supo si creerlo, aunque cantar le recordaba a su madre, una mujer amorosa que siempre soñó con verla en un escenario, no en un coro pequeño y desgastado por la humedad del tiempo. Esa mañana, mientras avanzaba hacia su casa, algo inquietante le recorría la mente. Era una mezcla de temor y resignación. Sabía que Rafael, su esposo, estaría despierto cuando ella llegara y que cualquier cosa que dijera podría encender una tormenta. Rafael era un hombre de 42 años, corpulento, temperamental y con un carácter que podía volverse afilado en segundos. Se autoproclamaba proveedor, líder, dueño de todo lo que pisaba. Elena conocía demasiado bien ese tono de voz que él usaba cuando quería recordarle que ella no era más que una extensión de sus necesidades. Al entrar a la casa, el olor del café quemado en la cocina la recibió como una advertencia silenciosa. Rafael estaba sentado a la mesa, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla del teléfono. No levantó la mirada cuando Elena dejó la bolsa sobre el mesón. Ella respiró hondo y decidió que no podía seguir escondiendo la verdad evidente. Sus botas ya no servían. Necesitaba un par nuevo si no quería que los dedos de sus pies se congelaran antes de que el invierno terminara de instalarse. Se armó de valor. «Rafael, ¿puedo hablar contigo un momento?» Él levantó apenas la vista, sin interés. «Habla». Necesito cambiar mis botas. Las que tengo ya están demasiado gastadas». «Mira». Ella levantó el pie para mostrarle la suela abierta, un agujero por donde se colaba la humedad. Pensó que, quizá al ver el estado real de su calzado, él entendería. O al menos se callaría. Pero Rafael soltó una risa seca, dura, y dejó el teléfono en la mesa con un golpe. «¿Y yo qué quieres que haga con eso? ¿Soy tu sirviente, tu proveedor mágico?» «No soy un hombre que cumple caprichos cada vez que se te ocurre, Elena. Si se te arruinaron las botas, ve y arréglalas. O cómprate unas con tu plata». Elena sintió el golpe emocional clavarse en el pecho. «Rafael, tú sabes que lo que gano en el templo es muy poco. Entonces aprende a administrarte, o también tengo que enseñarte eso. Ya bastante hago manteniendo esta casa. No voy a andar gastando dinero en cosas que tú, con un poco de cuidado, podrías evitar. Usa 2 medias, ponte cartón por dentro, yo qué sé. Además, siempre con esas tonterías del coro. Te la pasas cantando y no aportas casi nada». Las palabras cayeron como piedras. Elena apretó los labios para que no se le escapara el llanto. Las lágrimas querían salir, pero se negaba a darles ese gusto. No frente a él. No otra vez. Rafael siguió hablando, como si necesitara machacar su poder para sentirse vivo. «Deberías agradecer que te tengo aquí, con techo, con comida. Mira cómo estaba tu vida cuando te conocí. Si no fuera por mí, seguirías metida en ese cuartucho viejo donde vivías con tu madre, ese lugar que parecía un depósito. A veces creo que se te olvida quién te dio estabilidad». Elena miró el piso. Las palabras sobre su madre la hirieron más que todo lo anterior. Su madre no había tenido dinero, pero sí tenía una capacidad enorme para amar. A ella nunca le importó la pobreza, le bastaba con escuchar a Elena cantar para sentirse rica. Cuando murió, Elena sintió como el mundo se quedaba sin la única persona que realmente la veía. Quería responderle,
pero sabía que cualquier intento de defenderse haría estallar a Rafael. Él se consideraba dueño de la verdad absoluta. Ella dio un paso atrás, respiró, y dijo con voz apenas audible: «Yo solo quería enseñarte, nada más». Rafael se levantó de pronto, arrastrando la silla. «Estoy harto de tus dramas. Haz lo que quieras, pero no esperes que yo te esté financiando tus necesidades cada vez que se te rompa algo. No soy tu padre y tú ya no eres una niña». A Elena le ardió la garganta. Parte de ella quería gritarle que jamás le había pedido lujos, que todo lo que tenía era fruto propio, que trabajaba desde que era muy joven, que limpiaba el templo, cantaba en funerales, ayudaba en bodas y hacía todo lo que podía para sostener su vida sin depender de él. Otra parte de ella, la más herida, solo quería desaparecer y no tener que escucharlo jamás. Cuando Rafael salió de la cocina, Elena se quedó sola, mirando la suela rota de sus botas como si fueran una metáfora de su propia existencia. Algo dentro de ella se desgarró una vez más. Ese nudo que siempre la acompañaba volvió a subir, denso, ardiente, como si le apretara el pecho por dentro. Ese mismo nudo la había seguido desde que decidió casarse con Rafael por miedo a quedarse sola. No lo amaba. Nunca lo había amado. Lo aceptó porque estaba vulnerable, porque el mundo parecía gigante después de la muerte de su madre, porque él se mostró amable al principio, porque le ofreció un hogar y ella lo confundió con afecto. Luego, las máscaras cayeron y lo que quedó fue un hombre que necesitaba controlar cada ángulo de su vida. Recordó de nuevo su infancia, y las escenas volvieron como ráfagas. Ella caminando junto a su madre por largos caminos en peregrinaciones interminables. Su madre sosteniéndola de la mano mientras cruzaban senderos llenos de polvo, buscando consuelo espiritual. La voz de Elena, fina y dulce, cantando en templos pequeños donde la gente lloraba solo de escucharla. Y luego, la cama del hospital donde su madre se despedía de este mundo, diciéndole que siguiera cantando porque su voz estaba hecha para aliviar almas. El templo siempre fue el único lugar donde Elena sentía algo parecido a un abrazo. El sonido del órgano viejo, el olor a velas, la cálida voz del sacerdote, las mujeres mayores que le escuchaban como si fuera una hija. Cuando cantaba, se sentía conectada con algo superior, como si la vida pudiera tener sentido más allá del sufrimiento. Cuando terminó de ordenar un poco la cocina, decidió salir un momento antes de que Rafael volviera a descargar más ira sobre ella. Tomó su abrigo y caminó directo al templo. Sus pasos eran lentos, pero había un impulso interno que la empujaba a buscar un respiro. Frente al templo, un pequeño grupo de personas caminaba entre puestos de comida callejera y vendedores que ofrecían velas o rosarios. Y ahí, entre la multitud, lo vio, un niño de unos 11 años, delgado, de rostro sereno y mirada intensa. No gritaba, no extendía la mano de forma desesperada, no perseguía a nadie. Solo sostenía una pequeña caja de madera gastada y decía con voz tranquila: «Ayuda para sobrevivir. Lo que puedan compartir será bien recibido». Su tono no tenía súplica ni vergüenza. Parecía más bien una declaración simple, casi digna. Como si pedir ayuda fuera parte de un acuerdo con el mundo y no una humillación. Elena se detuvo a observarlo. Algo en ese niño le provocó un sacudón extraño. No sabía por qué. Tal vez era la forma en que mantenía la cabeza erguida pese a la miseria evidente. O quizá era la tristeza contenida en esos ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Una mujer elegante se acercó al niño, dejó un par de monedas en la caja y le dijo algo en francés. Él respondió en un francés impecable, sorprendente. La mujer sonrió, sorprendida, y se marchó. Elena dio un paso hacia él, pero un grupo de fieles la saludó, y tuvo que detenerse. Cuando volvió la vista hacia el niño, él ya no estaba. Desapareció entre la gente con una rapidez desconcertante. Elena sintió un vacío extraño, como si hubiera perdido la oportunidad de comprender algo importante. No sabía qué era, pero una sensación de inquietud se quedó adherida a ella, como si el universo le hubiera enviado un mensaje que todavía no lograba descifrar. Al entrar al templo, la calidez del lugar la envolvió. El sacerdote la saludó con un gesto amable. «Elena, hija, hoy te noté distraída mientras cantabas. ¿Todo está bien?» Ella asintió con una sonrisa débil. «Estoy un poco cansada, padre». «Nada grave». El sacerdote no insistió. Conocía la vida de Elena lo suficiente para entender que sus silencios estaban hechos de cosas que no quería o no podía contar. Ese mismo día en la noche,
Elena regresó a su casa para encontrarse con otra cena incómoda. Rafael había invitado a 2 vecinos, una pareja mayor que vivía en la casa de al lado. Mientras comían, Rafael comenzó a hablar de Elena como si fuera un adorno que él había rescatado del abandono. «Mi mujer canta bonito en un templo», dijo, moviendo la mano como si describiera una curiosidad turística. «Tiene buena voz, eso sí, pero no sirve para mucho más. Yo a veces digo que si no fuera por mí, ella estaría perdida. No sabe manejar dinero, no sabe arreglar cosas, no sabe defenderse. Es como una niña grande». Los vecinos rieron un poco, incómodos. Elena sintió la humillación quemarle las mejillas. «Rafael, por favor», murmuró. Él la interrumpió sin siquiera mirarla. «Es la verdad. Aquí nadie se ofende por escucharla». Ese comentario terminó de desgarrar algo dentro de ella. Mientras recogía los platos, sintió que el mundo se encogía otra vez. Cuando terminó de lavar, salió al patio para tomar aire. Miró hacia el cielo, nublado y oscuro, y recordó de nuevo al niño del templo. Esa mirada intensa que no coincidía con la pobreza de su ropa. Esa frase firme, ayuda para sobrevivir. Algo en él parecía pedir ayuda, pero también parecía ofrecerla. Y mientras el viento helado le rozaba las mejillas, Elena tuvo la sensación irracional de que ese niño era una señal. Una señal de que su vida tenía que cambiar, de que no podía seguir apagándose cada día un poco más. Encontraría al niño. Descubriría su historia. Algo dentro de ella lo sabía. Y así terminó esa noche, con Elena sintiendo que su vida estaba a punto de cruzar un umbral que todavía no comprendía, pero que la empujaba con una fuerza que llevaba años dormida. A la mañana siguiente, apenas el primer rayo de luz atravesó la cortina del cuarto, Elena abrió los ojos con una certeza nueva, distinta. No había dormido bien. La imagen del niño de mirada firme y postura tranquila seguía revoloteando en su mente. No lograba olvidar su expresión serena, ni el modo en que había articulado aquella frase, ayuda para sobrevivir. Era como si él supiera algo que los adultos ya habían olvidado. Como si la dignidad no dependiera de tener, sino de resistir. Mientras Rafael dormía profundamente, Elena se levantó sin hacer ruido. Aún tenía marcas en los dedos por frotar los platos la noche anterior, pero no era eso lo que dolía. Lo que más pesaba era ese vacío nuevo que, en lugar de asustarla, la empujaba hacia adelante. Era el hueco exacto que deja el miedo cuando se empieza a ir. Se preparó con rapidez. Un café tibio, un poco de pan duro que aún quedaba en la alacena, el abrigo gastado, las botas húmedas. Antes de salir, observó por un instante el rostro dormido de Rafael. Sus labios apretados incluso en sueños, el ceño fruncido, la mandíbula tensa. No había paz en ese hombre, solo control disfrazado de autoridad. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Al llegar al templo, Elena no se dirigió al altar como hacía siempre. Esta vez se quedó en la entrada, entre los vendedores y los fieles que iban y venían como olas constantes. Buscó con la mirada a ese niño, al que ahora mentalmente llamaba el niño de los ojos serios. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero algo dentro de ella exigía respuestas. Pasaron 2 horas. El sol subió tímidamente entre las nubes grises. Entonces lo vio. Ahí estaba, de pie junto al portón lateral, con la misma caja de madera y la misma expresión serena. Vestía una chaqueta azul, limpia, planchada, aunque los bordes ya revelaban el paso del tiempo. No hablaba mucho. Solo repetía su frase con un tono que no suplicaba. Era un pedido envuelto en respeto, en una madurez que no correspondía a sus años. Elena se acercó despacio, sin que él notara su presencia. Lo observó en silencio. Sus ojos parecían de alguien que había vivido demasiado. No había rencor en ellos, pero sí un peso. Como si cargara con un secreto demasiado grande para su cuerpo pequeño. De pronto, la misma mujer del día anterior se acercó. Elegante, extranjera. Llevaba un abrigo de lana beige y hablaba en francés. Elena entendía poco, pero reconoció algunas palabras. La mujer dijo algo sobre valentía, luego familia y por último esperanza. El niño respondió en francés fluido. Su voz era tranquila, con una pronunciación tan precisa que por un momento pareció que se transformaba en otra persona. Elena sintió un vuelco. Ese niño no era como los demás que pedían limosna en la plaza.
¿Cómo era posible que supiera otro idioma con esa naturalidad? ¿Quién lo había educado? ¿Por qué estaba ahí, solo? Cuando la mujer se alejó, el niño giró la cabeza hacia ella, como si supiera que lo estaban observando. «Buenos días», dijo con cortesía, aunque sin sonreír. «Buenos días», respondió Elena, sorprendida por su seguridad. «¿Puedo preguntarte algo?» Él asintió. «¿Cómo aprendiste a hablar francés?» «Mi mamá me enseñó. Era profesora de idiomas». «¿Era?» «Sí». Se fue. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Se fue a dónde? No lo sé. Solo, se fue. El silencio entre ellos se volvió incómodo. El niño bajó la mirada, y por un segundo esa serenidad se quebró. Elena dio un paso hacia él. ¿Tienes dónde dormir? Él asintió de nuevo, pero sin convencerla. ¿Y tus padres? Solo mi papá. ¿Y él está bien? Otra pausa. Está en recuperación. Elena no quiso presionar más. Pero algo en su interior le gritaba que no debía dejarlo ir. Entonces, sin pensarlo demasiado, dijo: ¿Puedo acompañarte? El niño la miró fijamente. No había temor en sus ojos, pero sí una evaluación silenciosa. Como si intentara leer su alma antes de decidir si era digna de confianza. Se encogió de hombros. Si quiere. Y empezó a caminar. Elena lo siguió. Caminaron durante varios minutos, cruzando calles con tráfico espeso y pasando frente a edificios viejos. Llegaron al hospital municipal, ese que desde fuera parecía más una cárcel que un centro de salud. El niño entró con naturalidad. Saludó con la cabeza a un guardia, que apenas lo miró. Como si ya fuera parte del paisaje. «Tomás», dijo de pronto una enfermera al verlo. ¿Trajiste la ropa? Sí, señora. El niño entregó una pequeña bolsa de tela. Luego sacó de su mochila un termo. ¿Y esto? Café con leche, para mi papá. La enfermera le acarició la cabeza. Tu papá tiene mucha suerte de tenerte. El niño no respondió. Solo siguió caminando. Elena aprovechó para acercarse a la mujer. Disculpe, soy amiga del templo. ¿Ese niño viene seguido? Todos los días. A veces 2 veces. Es un pequeño milagro, la verdad. Su historia es muy triste. ¿Puedo preguntarle qué pasó? La enfermera suspiró. Su papá era técnico en explosivos industriales. Trabajaba con demoliciones controladas, en obras. Su compañero cometió un error. No revisó bien la zona, y hubo una detonación prematura. El papá de Tomás perdió ambos brazos. Desde entonces está aquí. Sin movilidad, sin ayuda, sin familia, solo su hijo. ¿Y la madre? Se fue. Apenas supo la magnitud de la lesión, firmó documentos y desapareció. Dijo que no podía hacerse cargo. Ni de él, ni del niño. Elena sintió como si le clavaran un cuchillo. ¿Y nadie hizo nada? ¿No hay asistencia? Lo justo. El hospital le ha dado tiempo, pero pronto deberá irse. El sistema no está preparado para casos así. Y menos si hay un menor de por medio. Elena miró hacia el pasillo donde el niño había desaparecido. El mundo se encogía, otra vez. ¿Puedo saber el nombre del papá? Andrés. Elena asintió. Ese nombre ya se había grabado en su mente. Gracias. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo enfermeros y doctores pasaban sin mirar demasiado. Todos sabían. Y todos seguían. Como si la historia de ese niño y su padre fuera una más entre muchas. Pero para Elena no lo era. Había algo en esa conexión que no podía explicar. Algo que la unía a ese niño, a ese hombre invisible, con una intensidad que empezaba a dolerle. Salió del hospital en silencio. Las piernas le temblaban. La ciudad seguía su ritmo. Nadie parecía saber lo que pasaba entre esas paredes. Nadie parecía notar al niño que hablaba francés y traía café para su padre sin brazos. Esa noche, Rafael no estaba en casa. Había salido con sus amigos del taller. Elena aprovechó para servirse un té caliente y sentarse en el sofá con las luces apagadas. Cerró los ojos.
Pensó en su madre. Recordó cómo, a pesar del hambre, ella siempre encontraba formas de sonreírle. Cómo le enseñó a compartir, a cuidar, a cantar. A dar incluso cuando ya no quedaba nada. Y entonces comprendió. Aquello que había sentido al ver al niño no era compasión. Era reconocimiento. Elena vio en Tomás algo que conocía demasiado bien, la costumbre de sobrevivir sin quejarse. De cuidar a otros cuando nadie te cuida. De resistir en silencio. Abrió los ojos. Miró sus manos, marcadas por años de trabajo callado. Entendió que su canto tenía un propósito más grande que los muros del templo. Que su voz, si podía sanar, debía comenzar por quienes más lo necesitaban. Andrés no era un desconocido. Era un espejo. Y Tomás, el eco de una infancia que ella también había cargado a cuestas. Decidió volver al hospital al día siguiente. Ya no como curiosa. Esta vez como alguien que no podía seguir mirando desde afuera. Y en lo profundo de su alma, una certeza se dibujó con nitidez: no todos los encuentros son casuales. Algunos son llamados. Elena había escuchado el suyo. Y no pensaba ignorarlo. Nunca más. Preparó la comida con un cuidado que rozaba lo sagrado. No era un almuerzo cualquiera. No era solo sopa caliente, ni arroz, ni pan recién hecho. Era una promesa cocinándose a fuego lento. Mientras pelaba zanahorias y cebollas, se detuvo varias veces, como si estuviera organizando en su cabeza no solo ingredientes, sino palabras, gestos, decisiones. El reloj marcaba las 9 cuando salió de casa con el recipiente de acero bien envuelto. Llevaba el mismo abrigo desgastado, pero esta vez algo en su forma de caminar había cambiado. No apuraba el paso. Tampoco lo detenía. Cada pisada parecía afirmarla un poco más. El hospital apareció ante sus ojos como una sombra imponente. El edificio seguía siendo el mismo, pero ella ya no era la misma mujer que había entrado el día anterior. Al cruzar el pasillo principal, divisó al pequeño Tomás sentado en una banca de metal con un libro en las manos. Al verla, cerró el libro con una rapidez medida y se levantó. «Señorita Elena, ¿por qué volvió?» Elena se detuvo a pocos pasos. Le sonrió, suave. «Porque quiero conocer a tu padre». Tomás bajó la mirada, incómodo. No le gusta que lo vean. Y menos que le tengan lástima. No vine a eso. Vine a compartir un poco de comida. Si él no la quiere, se la puedes dar tú. Pero me gustaría entregársela en persona. El niño pareció debatirse por dentro. Su cuerpo pequeño se tensó por unos segundos. Al final, suspiró. Está en la habitación 316. Pero, le va a hablar mal. A veces dice cosas feas. No me asusta. He escuchado cosas peores. Tomás no preguntó a qué se refería. Solo la guió por el pasillo, como si la caminata misma fuera parte de una ceremonia invisible. Cuando llegaron a la puerta, tocó con los nudillos. «Papá, hay alguien que quiere verte». «¿Quién?» «No quiero visitas». Tomás dudó. «La señora del templo. La que me dio pan el otro día». Un silencio se tragó el pasillo. «Déjala pasar». Elena empujó la puerta con suavidad. La habitación tenía un ventanal amplio por donde entraba una luz fría. El hombre en la cama parecía más joven de lo que había imaginado. Rostro marcado, barba sin afeitar, piel pálida. Pero lo que más impactaba era la ausencia. Sus brazos terminaban en muñones envueltos en vendas viejas. Aún así, se sentaba erguido, como si la dignidad le creciera desde el torso. «¿Usted es la mujer del templo?» «Así es. Me llamo Elena. No necesito oraciones. Ni sermones. No vengo a dar ninguno». «¿Entonces qué quiere?» «Vengo a compartir comida. No tengo hambre». Siempre se puede tener hambre de algo. Aunque no sea de comida. Andrés la miró con una mezcla de desconfianza y agotamiento. Tenía los ojos oscuros, profundos, pero llenos de grietas invisibles. Ella avanzó sin pedir permiso, colocó el recipiente sobre la mesa auxiliar y lo abrió. El aroma llenó la habitación de inmediato. Sopa de lentejas, con ajo y laurel. «No traje lujos. Pero es casera». Andrés la observó, desconcertado. «No quiero lástima.
Y yo no traigo eso. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque tengo manos. Y tiempo. Y porque puedo. Él resopló. La gente solo aparece cuando se siente superior. Para regalar lo que le sobra. No me sobra nada, dijo Elena sin moverse. Pero aún así, puedo compartir. El silencio volvió a tensar el aire. Andrés la miraba con furia disimulada, como si esperara que ella retrocediera ante su mirada de hielo. Pero Elena no se movió. Tomás, desde la puerta, no se atrevía a entrar, pero tampoco se alejaba. Era como si temiera que algo frágil pudiera romperse en cualquier momento. ¿Quiere que lo alimente? La pregunta cayó como una bomba. Andrés apretó la mandíbula. ¿Usted sabe lo que es perder el derecho a tocar? Sé lo que es perder el derecho a ser mirada con amor. No son cosas iguales, pero duelen parecido. Él giró el rostro hacia la ventana. Elena tomó una cuchara, sopló suavemente y se la acercó a los labios. Andrés no abrió la boca. Entonces ella bajó la mano, sin insistir. Si no quiere, no lo obligo. Pero no pienso tirar esta sopa. Durante segundos eternos no ocurrió nada. Luego, él giró la cara lentamente, miró la cuchara, luego los ojos de ella, y la aceptó. Abrió apenas los labios. Probó. No dijo nada. Ni una queja. Ni un gesto. Solo tragó. Elena sirvió otra. Y otra. El ritual siguió, sin palabras. Tomás, desde la puerta, observaba en silencio. Sus ojos no pestañeaban. Como si temiera que una sola interrupción rompiera el hechizo. Cuando la sopa estuvo por acabarse, Andrés tragó el último sorbo con dificultad. No era por el sabor. Era por todo lo que aquello representaba. Se mordió el labio, luchando con un nudo que subía desde el pecho. Un nudo que no quería soltar. Pero sus ojos se humedecieron. No se acostumbre, dijo con voz ronca. No necesito salvadoras. No vine a salvarlo, respondió Elena. Vine a acompañarlo. Hay una diferencia. Él bajó la mirada, vencido por una emoción que no sabía cómo gestionar. Tomás entró en ese momento. Caminó despacio hasta quedar junto a su padre. Andrés no lo miró. Mantuvo la vista en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó el niño. Sí. Tomás miró a Elena, luego a la sopa, luego a su padre. Estaba rica, ¿verdad? Andrés asintió, sin decir palabra. Gracias, dijo el niño. En voz baja, como quien agradece un gesto que había esperado demasiado tiempo. Elena recogió la cuchara, cerró el recipiente y se puso de pie. Voy a volver mañana. Si me lo permiten. Andrés la miró, dudando. ¿Por qué hace esto? Porque alguien me enseñó a dar, incluso cuando nadie te devuelve nada. ¿Quién? Mi madre. No vuelva, si lo hace por lástima. Volveré por vida. Andrés cerró los ojos por un instante. Tomás la acompañó hasta la puerta. Antes de salir, Elena se agachó, le acomodó el cuello de la camisa y le sonrió. Eres valiente. Él le devolvió la mirada. Por primera vez, con ternura. Gracias por la sopa, señorita Elena. Al salir del hospital, el aire le golpeó el rostro como un presagio. Caminó hasta el templo sin pensar, como si sus pies tuvieran un rumbo que no necesitaba dirección. Entró y se sentó en la última banca. La iglesia estaba vacía. Solo la luz de las velas temblaba. Y ahí, entre el incienso y los recuerdos, supo que algo había cambiado. No era piedad lo que sentía. Era algo mucho más poderoso. Era conexión. Una verdad sin nombre que empezaba a tomar forma en su pecho. Una certeza que venía a romper con todo lo que había creído inamovible. Y al fondo de su mente, Rafael. El hombre que no sabría nunca qué hacer con una mujer que empezaba a despertar. Rafael no lo entendía aún. No podía verlo. Pero algo en Elena ya se había roto. O mejor dicho, se había abierto. Cada visita al hospital, cada conversación con Tomás, cada gesto de humanidad compartido con Andrés, le devolvía partes de sí que creía olvidadas. No era rebeldía, ni venganza, ni un arrebato emocional. Era el alma reclamando lo que durante años le fue negado.
Los días siguientes transcurrieron con una intensidad serena. Elena seguía yendo al templo por las mañanas, como siempre, pero ya no era la misma mujer que limpiaba bancos con la cabeza gacha. Su andar era firme, su mirada sostenía el mundo sin bajar los ojos. Luego del coro, pasaba por el hospital. Llevaba sopas calientes, guisos sencillos, pan casero, y una presencia que no se podía fingir. En ese cuarto frío, Andrés y Tomás encontraban el único rincón del mundo donde todavía era posible respirar sin miedo. Las conversaciones se fueron alargando. Al principio, Andrés hablaba poco. A veces, apenas murmuraba un gracias o una queja áspera. Pero la constancia de Elena lo fue desarmando de a poco. Una tarde le habló de su oficio, cómo aprendió a manejar cargas explosivas con precisión milimétrica, cómo trabajaba codo a codo con ingenieros sin título, cómo amaba la sensación de calcular al segundo la liberación controlada de estructuras gigantescas. Nunca imaginé que algo tan meticuloso pudiera terminar así, dijo él mirando el vendaje que le cubría los muñones. Todo por confiar en alguien que no revisó el detonador. Elena no hizo preguntas. Solo lo escuchó. Y luego habló ella. Contó cómo conoció a Rafael. Cómo, tras la muerte de su madre, se sintió sola en un mundo donde nadie más parecía tener tiempo para una mujer que cantaba. Cómo aceptó casarse no por amor, sino por necesidad. Por miedo. Por no quedarse en ese cuarto oscuro lleno de recuerdos. Yo creía que al menos me protegería, dijo. Pero nunca me protegió. Me mantuvo. Que no es lo mismo. Andrés la miró con esa intensidad que solo tienen los que saben lo que duele. ¿Y por qué sigues ahí? Porque no sabía que podía irme. Hasta ahora. El silencio que se hizo después fue tan elocuente que ni el paso de las enfermeras lo rompió. Esa misma noche, mientras Rafael veía televisión con el control como única herramienta de poder, Elena recibió una carta sellada con el membrete del templo. Era una invitación formal. La parroquia había sido convocada para participar en un retiro espiritual y cultural en Quito, donde se celebraría un encuentro internacional de coros litúrgicos. El padre Ignacio había propuesto su nombre como representante. La carta incluía viáticos, hospedaje y una mención honorífica. Todo financiado por la comunidad de hermanas de la diócesis. Rafael notó el sobre y lo tomó sin preguntar. ¿Qué es esto? Una invitación del coro. Quieren que viaje una semana a Ecuador. ¿Viaje? Sí. Con otros coros. ¿Y quién va a limpiar aquí? Elena lo miró sin parpadear. Puedo dejar comida lista. Y volveré en 7 días. Rafael se rió con desprecio. ¿Te lo crees? Te lo estás creyendo mucho últimamente. No vas a ningún lado. Aquí no se necesita a una cantante. Aquí se necesita a una esposa. Una que sepa cuál es su lugar. No tienes que darme permiso, dijo Elena. Solo quería que lo supieras. Él alzó la voz. No vas. ¿Me escuchaste? No vas. Si cruzas esa puerta, no regreses. Entonces Elena supo que ya no era una amenaza. Era una liberación. 2 días después, con su pequeña maleta y una carpeta de partituras en la mano, abordó el vuelo que la llevaría por primera vez fuera del país. En el aeropuerto, no lloró. No tembló. No dudó. La sensación era extraña, como si estuviera por entrar a un lugar sagrado. No era turismo. No era descanso. Era el inicio de otra versión de sí misma. El evento fue más grande de lo que había imaginado. Coros de toda América Latina, vestuarios coloridos, idiomas mezclados, aplausos que rebotaban en las paredes del recinto. Elena cantó en la primera jornada con un solo breve, pero su voz hizo que la gente dejara de hablar. No era su volumen. Era su alma abierta en cada nota. Al final del evento, una mujer se le acercó. Morena, con un vestido rojo y ojos de pájaro curioso. Se llamaba Leticia Vargas, directora de una microfundación cultural en México dedicada a preservar la música oral de tradición religiosa. Le dijo que su interpretación había tocado fibras que nadie más había tocado ese día. ¿Usted también cuenta historias?, preguntó. A veces. ¿Y ha pensado en vivir de eso? Nunca me lo permití. Pues le hago una propuesta. Necesitamos a alguien como usted. Alguien que cante y narre.
que sepa llegar al corazón. Le ofrezco un contrato mensual. Trabajo remoto. La necesitaría una vez por semana para videos, eventos, grabaciones de voz. Elena no supo qué decir. La mujer le extendió una tarjeta. Léalo con calma. Pero no deje que el miedo le robe esta oportunidad. Durante el resto del viaje, Elena no dejó de pensar en eso. No era solo dinero. Era dignidad. Era volver a tener elección. Cuando regresó, traía algo más que una maleta. Traía un documento firmado, un adelanto simbólico en efectivo y una mirada nueva. Era la misma mujer, pero ahora tenía techo propio en su alma. Rafael estaba esperándola en la cocina. No había dejado una sola luz encendida. ¿Te divertiste? Mucho. Él bufó. Qué lástima que ya no sepas cuál es tu lugar. Y tú tampoco sabes quién soy, respondió ella con calma. Durante esa semana, Elena no fue al hospital. Quería que su regreso tuviera algo de solemnidad, como si llevara un regalo invisible. Cuando apareció en la puerta de la habitación 316, Tomás corrió a abrazarla sin avisar. Pensé que ya no volverías. Te prometí que lo haría. Traía pan dulce y caldo de res. Andrés la miró, con esa mezcla suya de dureza y vulnerabilidad que ya no podía ocultar. ¿Y qué fue ese viaje? Una decisión. ¿Te fue bien? Sí. Por primera vez, alguien me pagó por ser yo. Andrés tragó saliva. Tomás habló con voz bajita. Ojalá fueras mi mamá. La frase cayó como un terremoto sin ruido. Elena se agachó, lo abrazó, y le dijo al oído. Tal vez ya lo soy, sin darme cuenta. Cuando se sentaron a comer, Andrés no habló durante varios minutos. Al terminar el caldo, levantó la mirada. Yo pensaba que iba a morirme la primera vez que me diste de comer. No por el accidente, sino porque sentí paz. Y eso, cuando uno está roto, es peligroso. Elena no respondió. Le tomó una servilleta y limpió una gota de sopa de su barbilla. Él no se apartó. Tú me das miedo, dijo él. Yo. Porque me haces querer quedarme vivo. Elena cerró los ojos por un segundo. No necesitaba una declaración. Solo necesitaba eso. La verdad dicha con la garganta abierta. Esa noche, mientras lavaba los platos en casa, Rafael apareció detrás de ella. En la mano llevaba una hoja impresa. Era el contrato de la fundación. ¿Y esto? Trabajo. ¿Tú? ¿Trabajo? ¿De verdad crees que alguien va a pagar por tu canto? Ya lo hacen. Rafael arrugó el papel. Lo lanzó al suelo. Eres una ingrata. Una inútil que se cree artista. Todo lo que tienes, lo tienes por mí. Todo lo que me quité, me lo quité por ti, respondió Elena sin levantar la voz. Rafael la miró, como si no la reconociera. Has cambiado. He vuelto a ser. Y esta vez, no pienso desaparecer. La tensión entre ellos era un hilo tirante que amenazaba con romperse. Pero Elena ya no era de las que retrocedían. Tenía algo que Rafael jamás podría controlar, una decisión tomada desde el alma. La historia no había terminado. Pero por primera vez, ella sentía que el guión ya no lo escribía el miedo. Y eso lo cambiaba todo. Elena se despertó con esa frase latiéndole en el pecho como un tambor sagrado. El amanecer filtraba una luz tenue por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió extranjera en su propia casa. No importaba que Rafael estuviera en la habitación contigua. No importaba el silencio que se respiraba en esas paredes. Algo en ella ya no temblaba. Algo ya no se encogía. Tenía nombre, propósito y una voz que ahora se escuchaba primero en su propia cabeza antes que en las exigencias de otro. Ese mismo día, Andrés recibiría el alta médica. Era una noticia que mezclaba emociones contradictorias. Él no lo había dicho con palabras, pero en sus ojos había una mezcla de alivio y miedo que lo delataba. Volver a casa no era sinónimo de paz. Volver a casa era asumir una rutina nueva con un cuerpo distinto, sin ayuda estatal, sin garantías, con un hijo a su cargo y sin manos para cocinar, limpiar o defenderse. Aún así, Tomás rebosaba de entusiasmo. Lo vivía como una victoria.
Cada conversación suya giraba en torno a cuando lleguemos a casa, como si todo fuera parte de una aventura que solo requería amor y coraje. Elena se ofreció a ayudar con la limpieza del departamento. Era un piso pequeño, modesto, en un barrio alejado del centro, con azulejos viejos y un olor a encierro. Pero tenía ventanas, luz natural, y una cocina donde la esperanza podía hervir a fuego lento. Pasó la mañana limpiando, ventilando, cosiendo cortinas y lavando manteles olvidados. Andrés llegó poco antes del mediodía en un taxi del hospital. Elena lo recibió con el termo caliente y una sonrisa serena. Entrar al lugar lo sacudió más de lo que admitió. Sus pasos eran torpes, como si el suelo no lo reconociera. Tomás corrió a mostrarle cada rincón que habían ordenado. Andrés asentía, pero sus ojos iban a los objetos que ya no podía tocar. A los libros que no podía pasar de página. A las tazas que no podía sostener. Se sentó en la única silla con cojín, respiró hondo, y bajó la cabeza. Elena no dijo nada. Puso la sopa en el fuego, preparó pan con mantequilla y se sentó frente a él. ¿Quieres comer ahora o después? Después. Quiero pensar un poco. Está bien. Tomás salió a buscar pan. Quería acompañar la comida con lo que llamaba pan crujiente de la buena suerte. Elena aprovechó el silencio. Estás más callado que de costumbre. Estoy esperando el golpe. ¿Qué golpe? El que viene cuando uno cree que todo va a salir bien. Siempre llega. No tiene que ser así. No lo digo por desconfianza. Es que he vivido lo suficiente para saber que la paz duele más cuando se rompe. Andrés la miró. Su rostro endurecido parecía al borde de un colapso invisible. Elena quiso tocarle el hombro, pero no lo hizo. Sabía que él necesitaba tiempo para sentir que el mundo no era una amenaza. Y tiempo para aceptar que ella estaba ahí porque quería estar. La puerta se abrió de golpe. Eran dos agentes de servicios sociales. ¿Señor Andrés Ramírez? Sí. Venimos por una denuncia. Los vecinos han notificado que en esta vivienda reside un menor bajo el cuidado de un adulto con incapacidad física permanente. Necesitamos evaluar el entorno. Andrés palideció. Elena se puso de pie. ¿Tienen orden? El oficial no respondió de inmediato. No necesitamos orden para un procedimiento de evaluación preventiva. Elena quiso decir algo más, pero Tomás apareció en ese momento con la bolsa del pan. ¿Papá? El oficial lo miró con amabilidad ensayada. Hola, campeón. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Y te sientes seguro? El niño no respondió. Miró a su padre. Luego a Elena. El segundo oficial sacó una carpeta. Tendremos que llevar al menor temporalmente al Centro de Protección Infantil mientras se investiga el entorno. No es una decisión permanente, pero es necesaria. Andrés se levantó de golpe. Su cuerpo tembló. Elena lo sostuvo del brazo, pero él se soltó. No se lo van a llevar. Señor, si interfiere, esto puede complicarse más. Tomás comenzó a llorar. Un llanto mudo, como el de los niños que ya aprendieron que gritar no cambia nada. No me sueltes, papá. Por favor, no me sueltes. Elena intentó hablar, interceder, proponer quedarse con él en lo que se resolvía la situación. Pero todo ocurrió en cuestión de segundos. Uno de los oficiales tomó al niño de la mano. Andrés se abalanzó hacia ellos, pero perdió el equilibrio. Cayó contra la pared. Intentó golpearla con rabia, con frustración, pero no tenía manos. Entonces empujó sus hombros una y otra vez contra el cemento, como un animal herido que solo quiere dejar de sentir. Elena gritó su nombre, pero él no respondía. Tomás, entre sollozos, extendía la mano hacia su padre. Papá. Papá. No me dejes solo. Te lo prometo. No me dejes. Y se lo llevaron. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue total. Andrés permanecía en el suelo, jadeando, con la cabeza gacha. Elena se arrodilló junto a él. Vamos a recuperarlo. Él no contestó. Lo juro, Andrés. No va a terminar así. Elena se quedó ahí por horas. Cuando cayó la noche, volvió a casa. Rafael estaba borracho. Te fuiste todo el día otra vez. Como una reina.
¿Y ahora crees que puedes entrar cuando quieras? Ella lo ignoró. Fue directo a su cuarto. Él la siguió. Cerró la puerta con fuerza. Tú no eres nadie sin mí. Ya no me interesa ser alguien contigo. Rafael le dio una bofetada tan fuerte que Elena cayó al suelo. Un golpe seco, brutal. Como un símbolo de todo lo que él era y siempre sería. Lárgate, me cansé de mantener a una vaga como tú. Elena se levantó. Con dignidad. Sin una sola lágrima. Tomó su bolso, su abrigo y salió por la puerta. Para siempre. Al día siguiente firmó los papeles de divorcio. No titubeó. No pidió disculpas. No explicó nada. Llevó el sobre a la notaría y firmó cada página con la misma mano que alguna vez Rafael había querido controlar. Después fue al templo. Caminó directo al altar. Se arrodilló. Pensó en Tomás. En Andrés. En su madre. Y en todo lo que aún no entendía. Pensó, incluso, en el convento. En la paz de un lugar sin ruido, sin hombres, sin exigencias. Pero algo dentro de ella no lo permitía. No podía rendirse. Salió de la iglesia como si caminara sobre brasas. Cada paso era una decisión. Llegó al departamento de Andrés y tocó la puerta. Él abrió. Estaba destruido. Ojeras profundas, rostro gris, barba desordenada. Quiero hablar contigo. No hay nada que decir. Sí, lo hay. Yo te amo. Y no me importa tu cuerpo, ni tu dolor, ni tu miedo. Pero si tú no puedes corresponderme, necesito saberlo ahora. Él la miró con los ojos rotos. No puedo darte lo que mereces. Tú no sabes lo que merezco. Sí lo sé. Mereces un hombre completo. Y tú no lo eres, ¿no? No. Entonces está bien, Andrés. Pero no me voy a ir. Aunque no me ames, voy a ayudarte a recuperar a Tomás. Porque eso sí lo merecen. Tú y él. Andrés bajó la cabeza. No respondió. Elena salió de ese lugar con el corazón desgarrado. Caminó hasta la plaza. Se sentó en una banca. El frío le calaba los huesos. Una mujer mayor pasó a su lado. ¿Está bien, hija? No lo sé, señora. Pero sigo aquí. Y eso, a veces, es todo lo que una mujer necesita para comenzar de nuevo. Estar viva. Y tener una razón para luchar. Elena la miró. Asintió. Sí. Tiene razón. Y se quedó ahí. Esperando que el mundo le diera, por primera vez, un poco de justicia. El alma herida no se rinde. Solo aprende a luchar en silencio. Pasaron 2 noches sin que Elena durmiera con tranquilidad. Aunque su cuerpo se recostaba por momentos, su mente seguía despierta, girando, buscando respuestas, estrategias, señales, cualquier pista que indicara que todo ese dolor tenía sentido. Los recuerdos de Tomás llorando, la mirada devastada de Andrés y el eco de las palabras de Rafael aún la visitaban en mitad de la noche. El tercer amanecer llegó con una luz nublada que parecía anticipar tormenta. Elena salió sin desayunar. Llevaba un abrigo grueso, el cabello atado sin cuidado y un cuaderno en la mano. Necesitaba hablar. Necesitaba cerrar heridas. O abrir nuevas, pero esta vez con la dignidad intacta. Caminó hasta el apartamento de Andrés. No tocó la puerta con fuerza. Solo 2 golpes suaves. Nadie contestó. Volvió a tocar. Silencio. Entonces, empujó suavemente. Estaba inseguro. Entró. El interior estaba a oscuras, aunque no era tan tarde. La atmósfera era pesada, como si el aire no se hubiera renovado en días. Un olor leve a gas y temal hervido flotaba en el ambiente. Elena avanzó en silencio, casi sin respirar. Hasta que lo vio. Andrés estaba en la cocina. El hervidor eléctrico caído a un lado, el agua derramada por el suelo. Intentaba con torpeza levantar la tapa usando los dientes, sujetando el cable con el cuello. Estaba descalzo. La camisa manchada. Los ojos rojos, hinchados. No la escuchó llegar. Cuando Elena se acercó, él soltó todo de golpe. Se giró, avergonzado.
Pero no tuvo tiempo de inventar una excusa. Ella corrió a su lado, se agachó, y sin decir nada, comenzó a limpiar el suelo con una toalla. Andrés retrocedió. Se golpeó levemente contra la pared, temblando. ¿Podrías irte? No. No quiero que me veas así. Yo ya te vi. Y aún estoy aquí. Elena se incorporó lentamente, con la toalla empapada en las manos. La dejó a un lado. Caminó hacia él. Y se arrodilló frente a su cuerpo vencido. Yo no vengo a salvarte. Vengo a amarte. Aunque no me ames. Aunque te dé miedo. Aunque pienses que no lo mereces. Él cerró los ojos. Un temblor le recorrió el cuerpo entero. No entiendes. Sí entiendo. Entiendo lo que es que te abandonen cuando más necesitas. Entiendo lo que es no confiar en el reflejo del espejo. Entiendo el terror de volver a querer. Pero quiero hacerlo contigo. Andrés apretó la mandíbula. Te vas a cansar. No. Me cansé de vivir sin sentir. Ella lo abrazó. No fue un abrazo leve. Fue un ancla. Fue una declaración. Y él, por primera vez desde el accidente, se quebró en los brazos de alguien. Las lágrimas salieron sin permiso, como si el cuerpo ya no pudiera contener tanto dolor acumulado. Lloró como un niño que ya no tiene que fingir ser fuerte. Su cabeza cayó sobre el hombro de Elena, y la humedad salada empapó la tela de su blusa. Lo siento, dijo entre sollozos. No soy el hombre que deberías querer. Y ella le acarició el cuello con la mejilla. Eres el único hombre que quiero. Porque no eres un cuerpo. Eres una vida. Una historia. Un padre. Un alma. No eres un hombre incompleto. Solo te faltan las manos. No te falta el corazón. Él la abrazó como pudo, con los brazos cerrados, apretándola contra su pecho sin fuerza, pero con todo el alma. Fue el abrazo más torpe del mundo, y el más verdadero. Después de un largo rato, se sentaron en el suelo. Ella preparó agua limpia. Le ofreció un té. Hablaron poco. Solo se miraban. El silencio era el idioma de los que han sufrido demasiado. Ya no estoy casada, dijo Elena, rompiendo el aire. Él la miró. ¿Lo dejaste? Sí. Lo hice después de que me golpeó y me gritó que era nadie sin él. ¿Y tú crees que yo puedo darte algo mejor que eso? Sí. Porque tú no finges que tienes poder. Tú solo eres. Y eso me basta. Andrés respiró hondo. Como si algo dentro de él estuviera reconociendo el amor como una posibilidad y no como una amenaza. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Luchamos. Por Tomás. Por nosotros. Por todo lo que este mundo quiso quitarnos. A la mañana siguiente, Elena fue al templo. El padre Ignacio la recibió en su despacho. No necesitó explicarle todo. El sacerdote ya sabía que algo grande estaba ocurriendo. Me han dicho que hay un niño en el hogar temporal. Tomás Ramírez. Sí. Ya he escuchado sobre su caso. Necesitamos ayuda legal. Para que Andrés recupere la custodia. No tiene recursos. Pero es su padre. No lo maltrata. No lo pone en riesgo. Solo necesita tiempo y apoyo. El sacerdote se puso de pie. Caminó hacia un estante. Sacó una agenda. Buscó un número. Tengo un amigo. Es abogado de derechos familiares. Y trabaja con la Fundación de Madres en Riesgo. Voy a llamarlo. ¿En serio? No lo dudes. Esa familia merece justicia. Esa misma tarde, comenzaron los trámites. Elena acompañó a Andrés al primer encuentro con el abogado. Le costaba firmar, pero lo hacía. Cada trazo, cada letra mal dibujada era una batalla ganada. Había documentos, testimonios, y cartas escritas a mano por vecinos que querían ayudar. Elena también escribió una. Habló de la ternura de Tomás, de su madurez, de su limpieza impecable, de su amor por su padre. Los días pasaron entre trámites, entrevistas, evaluaciones psicológicas. Andrés se sometió a controles, a pruebas, a exámenes médicos que demostraban que era capaz de criar a su hijo.
Elena no se despegó de su lado. Cuando llegó el día de la audiencia, ambos estaban nerviosos. Se sentaron en el banco del tribunal con las manos apretadas, respirando al mismo ritmo. El juez entró. Los abogados expusieron sus argumentos. Las asistentes sociales también. Fue una batalla. Y al final, el juez se retiró para deliberar. La espera duró una eternidad. Cuando regresó, sus palabras fueron simples. Tras revisar los documentos, escuchar los testimonios y evaluar el entorno, este tribunal determina que el menor Tomás Ramírez será reintegrado bajo custodia compartida con asistencia del sistema de protección. El padre demuestra compromiso, capacidad afectiva y voluntad de adaptación. El seguimiento será mensual por 3 meses. Elena sintió que se le abría el pecho. Andrés no lloró. No sonrió. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Por dentro, algo había vuelto a encenderse. 2 días después, Tomás volvió a casa. Corrió hacia su padre sin esperar señal. Se abrazaron con tanta fuerza que la habitación se llenó de calor. Elena los miró. No dijo nada. Solo apretó los labios y respiró hondo. Tomás la abrazó después. ¿Nos vamos a quedar juntos? Sí, mi amor, dijo Elena. Y esta vez, nadie nos va a separar. Esa noche comieron todos juntos. Sopa de arroz, pan crujiente y una canción suave que Elena cantó mientras fregaba los platos. Andrés la escuchaba en silencio, y Tomás tarareaba el final del estribillo. La casa ya no era un lugar de ruinas. Era un hogar. Con cicatrices, sí. Pero también con una esperanza tejida a mano. Y por primera vez, Elena sintió que amar no era una debilidad. Era una forma de reconstruirse. Porque el corazón no pide permiso. Solo se entrega. Cuando por fin encuentra dónde quedarse. La vida de Elena había dejado de ser un laberinto oscuro. Lo que antes eran días sin sentido, ahora eran fragmentos sagrados que componían una historia tejida con manos invisibles. En esa casa pequeña, compartida con un hombre al que amaba y un niño que ya era suyo en alma, había nacido algo más fuerte que la costumbre, un hogar construido desde las ruinas. Pasaron los meses. La rutina se fue asentando como una brisa tibia después del huracán. Andrés, con una disciplina férrea, comenzó la terapia para adaptarse a sus nuevas prótesis. Eran metálicas, frías, de diseño sobrio, pero para él representaban libertad. Al principio, se frustraba con cada intento. Sujetar una cuchara. Abotonarse la camisa. Cerrar una puerta. Pero no se rendía. Tomás lo animaba desde la mesa, aplaudía cada pequeño logro como si fuera un campeonato. Y Elena, siempre cerca, lo ayudaba sin invadir. Sabía cuándo acercarse. Sabía cuándo mirar y cuándo dejar de mirar. Los avances fueron lentos, pero persistentes. Andrés no solo recuperaba movilidad. Recuperaba dignidad. En uno de esos días nublados, mientras practicaba con el teclado de un ordenador adaptado, recibió una llamada inesperada. Una empresa de seguridad industrial había leído su historia en una revista local. Querían contratarlo como asesor para prevenir accidentes laborales. Andrés dudó. Pensó que tal vez no estaba listo, que su cuerpo todavía no podía representar autoridad. Pero Elena le sostuvo la mirada mientras lo animaba. Tú no necesitas brazos para enseñar. Necesitas verdad. Y tú la tienes. Aceptó el puesto. Se convirtió en un referente. Iba a charlas, evaluaba estructuras, capacitaba obreros. Nadie cuestionaba su capacidad. Al contrario, lo escuchaban con una atención reverente. Porque quien ha sangrado por un error tiene un lenguaje que no se aprende en manuales. Mientras tanto, Tomás comenzaba a brillar en la escuela. Descubrió una pasión por la fotografía, como si quisiera atrapar el mundo con los ojos para no perderlo nunca más. Su primera cámara fue un regalo de cumpleaños hecho con esfuerzo por Elena y Andrés. La cuidaba como un tesoro. Tomaba retratos de todo, de flores, de gente mayor, de niños en bicicleta, de su padre mientras dormía y de Elena cuando no lo veía. En una exposición escolar, una de sus fotos fue elegida para representar a la ciudad en un certamen nacional. Se trataba de una imagen de Elena con una vela encendida, sonriendo, mientras en el fondo se veían vitrales de colores. La tituló
donde empieza la luz. Durante el discurso de agradecimiento frente a los demás estudiantes, Tomás sorprendió a todos. Ella no es mi madrastra. Ella fue mi salvación. El salón quedó en silencio. Algunos adultos no pudieron contener las lágrimas. Elena estaba en la última fila. Apretaba una servilleta contra la boca para no romper en llanto. Andrés, a su lado, cerró los ojos. Orgulloso. En paz. En el templo, Elena seguía cantando. Su voz era aún más profunda, más sentida. Había algo en ella que ya no era técnica ni melodía. Era alma pura. Cada vez que se elevaban los himnos, la gente dejaba de mirar los vitrales para mirarla a ella. La Fundación Cultural, con la que mantenía su contrato, la nombró directora regional. Coordinaba eventos, creaba talleres y daba charlas sobre cómo el arte podía salvar vidas. Se convirtió en una figura respetada, buscada, admirada. Pero nunca dejó de ir los domingos al mismo lugar donde todo había comenzado, ese viejo templo de puertas de madera gastada. Una tarde, después del coro, caminaba por el mercado central comprando vegetales. Se detuvo frente a un puesto de frutas. Alguien la llamó. Elena. Ella giró. Rafael estaba parado allí. Más delgado, envejecido, con ojeras marcadas. Iba tomado del brazo de una mujer mucho más joven. Su rostro estaba endurecido. La mujer, al notar a Elena, soltó un comentario cargado de desprecio. Así que tú eres la famosa santa. La que se cree mártir. Rafael intentó calmarla. Ella le lanzó una mirada gélida. No necesito explicación. Él bajó la vista. ¿Estás bien?, preguntó ella, con neutralidad. Vivo, dijo. Aunque a veces no sé para qué. Elena asintió. Tal vez todavía estás a tiempo de entenderlo. La mujer que lo acompañaba lo empujó con brusquedad. Le reclamó por hablar con su ex. Le gritó que era un inútil, que ni para comprar papas servía. Elena los vio alejarse sin decir nada más. No había odio. Solo una sensación de cierre. El círculo se completaba. Él estaba recibiendo el trato que una vez entregó. No por castigo, sino por lección. Esa noche, al regresar a casa, sintió un mareo leve. Pensó que era cansancio. Pero se repitió al día siguiente. Y al otro. Andrés la llevó al médico. Tomás fue con ellos, cámara al cuello. En el consultorio, la doctora revisó los análisis y sonrió. Señora Elena, está embarazada. El silencio fue absoluto. Luego vino una risa contenida. Tomás brincó. Andrés cerró los ojos con una emoción imposible de contener. Elena no dijo nada por un momento. Tocó su vientre con manos temblorosas. No lo esperaba, pero es perfecto. Meses después, en una ceremonia íntima, en el patio del templo adornado con flores de papel hechas por niños del coro, Elena y Andrés se casaron. No hubo alfombra roja, ni anillos de oro, ni banquete de gala. Solo amigos, música y una promesa que ya venían cumpliendo desde antes: no soltar al otro cuando llegue el miedo. Tomás fue quien los llevó al altar. La ceremonia fue breve. Hermosa. Una canción entonada por Elena cerró el momento. Su voz, al llegar al clímax, pareció abrir el cielo. Algunos dicen que una paloma blanca voló sobre ellos justo cuando Andrés dijo sí. Otros que una lágrima de Tomás cayó justo sobre la cámara, marcando para siempre la foto del beso. Los años pasaron como pasa el agua entre las manos. En silencio. Con dulzura. Tomás se convirtió en fotógrafo profesional. Sus obras adornaban galerías. Elena era ya madre de 2 niñas, Alma y Luz. Dirigía con éxito la fundación, enseñaba música en barrios vulnerables, y cantaba cada domingo como si fuera el primero. Andrés seguía asesorando empresas, y se había convertido en mentor de trabajadores jóvenes que querían prevenir tragedias antes de que ocurrieran. Una noche, mientras cenaban en familia, Alma preguntó: «Mamá, ¿cómo supiste que papá era el indicado?» Elena sonrió. Miró a Andrés. «Porque tu papá no me prometió nada. Solo me ofreció quedarse. Y yo, me quedé con él». Las niñas rieron. Tomás tomó una foto. Andrés se levantó para brindar con su copa adaptada.
Elena lo ayudó, como siempre. Como nunca dejó de hacerlo. Y antes de dormir, mientras arropaba a las niñas, Elena miró por la ventana. La luna estaba llena. Todo estaba en calma. Entonces pensó en su madre. En el templo. En los días de botas rotas. En los insultos. En las noches donde dormía con miedo. Y luego pensó en la mesa compartida. En Tomás. En Andrés. En ese hijo por venir. En el milagro cotidiano de haber sobrevivido a tanto. Y comprendió algo. El destino no llega cuando lo llamas. Ni cuando lo buscas. Ni cuando suplicas. El destino llega cuando tu alma está lista para verlo. Cuando dejas de mendigar amor y comienzas a sembrarlo. Cuando eliges quedarte contigo misma antes de quedarte con alguien más. Elena cerró los ojos. Respiró. Y por primera vez, en muchos años, ya no pidió nada. Solo agradeció. Porque la luz ya estaba dentro. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.